¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. En esta sesión vamos a resolver un par de ejercicios acerca de modelado de sistemas mecánicos de tipo traslacional. Los ejercicios pues son los correspondientes a estas dos figuras, un sistema de dos masas con un resorte y un amortiguador y un sistema con una masa con dos amortiguadores y un resorte. En el primer ejercicio nos piden encontrar la función de transferencia que va desde una señal de entrada FDS hasta una señal de salida X2DS correspondiente a este sistema de dos masas unidas por un resorte y un amortiguador. La fuerza de entrada se aplica en la masa 1 en esta dirección. Cada una de las masas tiene asociado un desplazamiento X1 y X2 respectivamente. Tenemos un resorte con constante K, un amortiguador con constante D y por supuesto las masas M1 y M2. Se asume que no hay fricción en esta parte de las masas con respecto a el sistema de tierra fijo y nos dan el valor de las constantes de ambas masas, del amortiguador y del resorte. En este caso todas son unitarias. Entonces lo que se pide, la función de transferencia desde esta señal de entrada en su forma de Laplace, en su versión en el dominio de la frecuencia, hasta esta variable de salida que es el desplazamiento x2, también en el dominio de la frecuencia. Es lo que nos pide este ejercicio, pero no hay que olvidar que la función de transferencia en este sistema se puede obtener para cualquiera de las variables que intervienen, por ejemplo para x1 también, o incluso para la velocidad del bloque 1, o para la aceleración del bloque 1, o para la velocidad del bloque 2, o para la aceleración del bloque 2. Las diferentes variables que intervienen en este sistema pueden servir como variable de salida. Recuerden que la variable de salida es la variable que nos interesa estudiar, es la variable que nos interesa, de la cual nos interesa saber cómo se comporta cuando se le aplica una señal de entrada. Entonces nuevamente podemos aplicar los métodos que ya hemos visto en las sesiones anteriores para obtener dicha función de transferencia. Podemos partir planteando las ecuaciones de los elementos que intervienen en este sistema. En este sistema hay dos masas, un resorte y un amortiguador. Este sistema puede representar, por ejemplo, la unión que hay quizás en un tren entre vagones. Entonces, los elementos que intervienen o las ecuaciones de los elementos que intervienen en su forma en el dominio de la frecuencia serían estas. Para la masa M1 sería la constante M1 por el operador S al cuadrado por X1 de S. Hay que recordar que esta ecuación en el dominio del tiempo se escribe M1 por la segunda derivada respecto al tiempo de la posición X1 de t. La ecuación para la masa 2 sería esta, la ecuación para el resorte, para el amortiguador sería esta y la ecuación para el resorte sería esta. Observen que el amortiguador, por ejemplo, tiene en sus extremos atados una masa M1 y una masa M2. La masa M1 se mueve con un desplazamiento X1, la masa M2 se mueve con un desplazamiento X2. Entonces, para formar el desplazamiento neto, tanto del resorte como del amortiguador, necesitamos hacer la diferencia entre los desplazamientos de los extremos. Por eso aquí estoy marcando, por ejemplo, para la ecuación del amortiguador y también para el resorte, una diferencia X1 menos X2. Aquí esta diferencia puede ser también tomada como x2 menos x1, pero conviene tomar una convención a lo largo de un ejercicio para no equivocarse. Por ejemplo, yo lo que hago es, si aplico la fuerza de este lado, esta fuerza se va a ir propagando hacia el resto del sistema. Entonces, de donde yo aplico la fuerza, empiezo haciendo la diferencia, x1 menos hacia donde se va propagando la fuerza, la posición, el desplazamiento x2. Entonces, como yo le estoy aplicando de este lado, la diferencia que hago es el desplazamiento x1 menos el desplazamiento x2. Y así sucesivamente, cuando van apareciendo más elementos, voy viendo hacia dónde se va propagando esta fuerza. La fuerza que yo aplico aquí se va aplicando a la masa, después la masa la aplica al resorte, después el resorte le aplica a la masa M2 y así sucesivamente.
Entonces la ecuación del amortiguador, del elemento amortiguador, nos quedaría la fuerza debido al amortiguador en el dominio de la frecuencia, en el dominio de Laplace, sería la constante de amortiguamiento por el operador derivador en el dominio de la frecuencia, S, multiplicando la diferencia de desplazamientos x1 menos x2. Lo mismo la ecuación para el resorte, nos quedaría la constante de rigidez del resorte, multiplicado por la diferencia de desplazamientos x1 menos x2. Para plantear las ecuaciones de equilibrio, otra vez podemos considerar ahora para cada una de las masas que cada una de estas masas, cuando se aplica la fuerza, permanece en equilibrio. Eso nos da un conjunto de fuerzas que en suma deben de dar igual a cero. Entonces podemos hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Aquí está el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Y podemos identificar cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas a esta masa M1. Vemos que la fuerza de entrada sería FDS en su versión transformada de Laplace. Estaría siendo aplicada sobre la masa M1 y estaría actuando en sentido positivo, de acuerdo al sentido positivo que aquí indicamos. Mientras que si nosotros empujamos un bloque, sabemos que hay fuerzas que vamos a sentir en oposición. En este caso la fuerza de la masa, la fuerza debida a la masa por inercia, la fuerza que está aplicando el resorte en sentido contrario, evitando que nosotros empujemos este bloque, y la fuerza que estaría aplicando este amortiguador, también evitando que nosotros movamos este bloque hacia la derecha. Entonces las tres fuerzas que se contraponen sería la de la masa M1, la del amortiguador D y la del resorte K. Si sumamos estas fuerzas, hacemos la suma de las fuerzas, nos quedaría esta ecuación. Sumamos esta ecuación menos, sumamos esta fuerza de entrada menos estas fuerzas que van en sentido contrario. Eso nos da igual a cero, de donde podemos llegar a esta ecuación. Esta sería nuestra primera ecuación de equilibrio. Como tenemos otra masa, necesitamos otra ecuación de equilibrio. Ahora la vamos a obtener haciendo la suma de fuerzas en esta segunda masa. Entonces otra vez dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, pero ahora para la masa 2. Vemos cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas sobre esta masa M2. Hay que observar, cuando nosotros aplicamos una fuerza en la masa M1, la masa M1 empuja el resorte y el amortiguador. A su vez, el resorte y el amortiguador le aplican fuerza de manera independiente a esta masa M2. Entonces, la fuerza que se va a oponer al movimiento cuando el resorte y el amortiguador aplican fuerza a esta masa M2 es la fuerza debido a la inercia que se origina debido a la masa de este bloque M2. Entonces podemos dibujar este diagrama de cuerpo libre como las fuerzas que están actuando sobre este bloque en sentido positivo, es decir, hacia la derecha, como indica este diagrama, serían Fk y Fd, fuerza del resorte y fuerza del amortiguador. La única fuerza en este caso que se contrapone sería la fuerza debido a la masa M2. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas aquí, tenemos dos fuerzas positivas, una fuerza negativa, eso debe de dar igual a cero, y eso genera esta ecuación, que sería nuestra segunda ecuación de equilibrio. Lo siguiente, pues ya que tenemos las ecuaciones de los elementos y las ecuaciones de equilibrio, es sustituir estas ecuaciones de equilibrio en las ecuaciones, estas ecuaciones de elementos en estas ecuaciones de equilibrio. Entonces aquí ya están las ecuaciones de los elementos ya sustituidas en las dos ecuaciones de equilibrio. Esta es la primera ecuación de equilibrio, esta es la segunda ecuación de equilibrio, ya con los elementos sustituidos. Este es un sistema de ecuaciones que ya nada más tenemos que resolver para una de las ecuaciones, para una de las variables que nosotros necesitemos. Nosotros podríamos formar la función de transferencia x1 entre entrada fds, pero la que nos piden es la de x2 entre fds.
Entonces podemos factorizar términos comunes, simplificar esta expresión, factorizar los términos comunes, es decir, todos los términos que están asociados a x1 y a x2, agruparlos de esta forma. Y aquí seguimos teniendo nuestras dos ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación, la segunda ecuación de equilibrio. Entonces lo único que necesitamos hacer ya con este sistema es resolver este sistema de dos ecuaciones donde podemos considerar como incógnitas x1 y x2. Este sistema de ecuaciones lo podemos resolver por cualquiera de los métodos conocidos, por ejemplo, como el que hemos usado en sesiones anteriores, el método de Cramer. Si nosotros queremos despejar x2, pues podemos utilizar directamente el método de Cramer, o simplemente despejando la variable x1 de cualquiera de las dos ecuaciones y sustituyéndola en la otra ecuación. Así obtendríamos una ecuación que estaría en términos solamente de x2 y por supuesto la variable de entrada, de donde podríamos formar directo la función de transferencia. Entonces vamos a hacer eso, vamos a despejar de esta segunda ecuación la variable x1. Entonces haciendo este despeje nos quedaría x1 de esta forma en función de x2. Después esta x1 la vamos a sustituir en la primera ecuación, x1, aquí, y llegaríamos a esta expresión. De aquí el resto pues es simplificar. Ya tenemos una sola expresión, una sola ecuación que está en términos de x2 y la variable de entrada, de donde nosotros podemos factorizar x2 y podemos formar la función de transferencia. El resto es simplificar entonces. En esta parte pues estoy simplemente multiplicando estos términos eh, del primer elemento del lado derecho de la ecuación y estoy resolviendo la fracción con este elemento que se está restando. De aquí pues simplemente es hacer un poco de álgebra, multiplicar estos elementos, simplificar términos comunes y llegamos a esta expresión. De aquí simplemente hay que despejar f de s, lo pasamos dividiendo y este término lo pasamos multiplicando de este lado y este lo pasamos dividiendo del lado izquierdo y formamos finalmente la función de transferencia x2 entre f, que sería nuestra variable de salida entre nuestra variable de entrada. Bien, entonces aquí ya tenemos una función de transferencia. De aquí para acá lo único que estoy haciendo es normalizar la ecuación, es decir, dividimos la parte del numerador y denominador entre este término m1, m2 y la función de transferencia normalizada nos queda de esta forma. Al final solamente resta evaluar los parámetros que nos dan de masa m1, masa m2, la constante de amortiguamiento y la constante del resorte en esta expresión, en donde nosotros podríamos llegar a esta expresión. Bien, ese es el primer ejemplo. En un segundo ejemplo tenemos un sistema como este. Un sistema con un resorte, un amortiguador, una masa, otro amortiguador atado a un sistema de referencia, un sistema fijo a tierra, y se aplica una fuerza F de T en un extremo del resorte. Tenemos aquí un desplazamiento que está en la unión entre el resorte y el amortiguador, marcado como x2, positivo hacia la derecha. Cada uno de estos elementos tiene sus constantes. El del resorte K tiene su valor de 2 newtons sobre metro, el amortiguador de 1, el amortiguador de 2 tienen sus respectivos datos y esta masa también tiene su valor. Nos pide el ejercicio encontrar la función de transferencia x2 ds entre f de s. Es decir, la variable de salida será x2, la variable de entrada será la fuerza aplicada en el dominio de Laplace. Hay que observar que la posición x2 se está marcando en la unión entre resorte y amortiguador de 1. Entonces, realmente la fuerza, cuando hacemos las ecuaciones de equilibrio, la fuerza F de T resulta igual a la fuerza del resorte y luego la fuerza del resorte resulta igual
a la fuerza de este amortiguador, la fuerza del amortiguador resulta igual a la fuerza aplicada a esta masa. Entonces, a veces puede haber un poquito de confusión a la hora de plantear las ecuaciones de equilibrio. Lo que yo hago para evitar esa confusión es cuando los elementos, por ejemplo, resorte y amortiguador, no están conectados en sus extremos a una masa, como es en este caso, en este punto y en este punto, estos dos elementos, yo pongo una masa aquí, una masa ficticia de valor 0. Así como está mostrado aquí. Entonces aquí pongo una masa M1 que va a tener valor 0. Después la vamos a eliminar con ese valor M igual con 0. Una masa M2 aquí. Y asociamos un desplazamiento a estas masas. Esta masa M1 va a tener un desplazamiento X1. Esta masa M2 va a tener un desplazamiento X2. Y por supuesto esta masa la vamos a nombrar masa M3 y va a tener un desplazamiento asociado X3. Finalmente, como estas masas van a tener valor de 0, es como si este resorte estuviera conectado directamente, que de hecho es así, a este amortiguador, y la fuerza de entrada se está aplicando directamente al resorte. Entonces, ahora con estos elementos podemos plantear las ecuaciones de los elementos, las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de los elementos están aquí mostradas. La fuerza debido a la masa M1 sería M1 S al cuadrado por el desplazamiento X1 que tiene asociado. En realidad esto va a ser igual a 0. La fuerza del resorte, la fuerza debida al resorte, tendría una diferencia de desplazamientos. El desplazamiento X1 menos el desplazamiento X2. Si aplico la fuerza de este lado, empiezo haciendo la diferencia con este valor menos el valor del desplazamiento del siguiente extremo. Recuerden, este resorte está atado a esta masa de este lado que tiene un desplazamiento X1 y está atado a esta masa de este extremo que tiene un desplazamiento X2. Entonces este extremo se mueve con desplazamiento X1 y este extremo con desplazamiento X2. El desplazamiento neto del resorte será la diferencia de X1 menos X2, que es lo que está mostrado en esta ecuación. La ecuación de la masa M2 también va a ser 0 en términos del desplazamiento X2. La ecuación del amortiguador D1 también tendrá que formarse con una diferencia de desplazamientos y por supuesto con el operador derivador aplicado a esos desplazamientos. En este caso esa ecuación nos va a quedar de esta forma, en donde la diferencia de desplazamientos será, si nosotros seguimos esta convención de que aplicamos la fuerza de este lado, la fuerza se va propagando hacia la derecha, entonces la diferencia de desplazamientos la tomaremos como X2 menos el desplazamiento X3, que son los desplazamientos asociados a estos dos extremos del amortiguador D1. Hay que recordar que M2 se mueve con X2 y M3 se mueve con desplazamiento X3. Y esas masas están atadas a estos extremos. Finalmente, las ecuaciones de la masa M3 serán M3 S cuadrada por X sub 3, que será el desplazamiento de esta masa, y el del amortiguador D2 será D2, la constante D2, por S por el desplazamiento de X3, que es el desplazamiento que tiene asociado este extremo. Aquí sería la diferencia de este desplazamiento menos el desplazamiento de acá, pero sabemos que este extremo está atado a un sistema fijo a tierra que no se va a mover, entonces este desplazamiento es 0, por eso nos queda simplemente X3. Ahora, las ecuaciones de equilibrio. Como tenemos tres masas, por ejemplo, para la masa M1 podemos plantear la ecuación de equilibrio. Sobre la masa M1 tendríamos que la fuerza que se aplica intenta mover esta masa hacia el sentido positivo, hacia la derecha, pero se oponen la fuerza debido a la inercia de esta masa M1 y la fuerza que opone este resorte sobre esta masa.
Entonces este sería el diagrama de cuerpo libre para esta masa M1. De aquí, pues haciendo la sumatoria de fuerzas de este diagrama, tenemos que FDS menos FM1 menos FK debe ser igual con 0, lo cual da origen a esta ecuación, de donde sabemos que M1 pues va a ser 0, porque es una masa que pusimos, masa ficticia de masa igual a 0. Ahora, para la ecuación de equilibrio de la masa M2, nos fijamos en nuestro diagrama. Sobre la masa M2 tenemos que quien aplica la fuerza tratando de mover esta masa M2 es el resorte K. Observen, se aplica la fuerza de entrada de este lado, esta fuerza se aplica sobre M1, M1 aplica fuerza al resorte, el resorte aplica la fuerza a M2. Entonces, quien aplica la fuerza a este resorte tratando de moverlo hacia la derecha es el resorte K, con constante K. Quienes se van a oponer al movimiento serán la fuerza de inercia de esta masa, debido a la propia masa M2, y la fuerza debido al amortiguador D1. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos quedaría de esta forma. La sumatoria de fuerzas entonces nos quedaría de esta forma. Otra vez M2 tiene una masa igual a 0, por lo que lo podemos eliminar, posteriormente lo haremos. Y finalmente para la masa M3, quien le aplica la fuerza a la masa M3 es el amortiguador D1, que está tratando de actuar hacia la derecha. Y quienes se oponen al movimiento son la fuerza de la masa M3 y la fuerza que está aplicando este amortiguador sobre la masa en sentido contrario a la fuerza que aplica el amortiguador D1. Entonces aquí este diagrama de cuerpo libre para la masa M3 nos quedaría: la fuerza del amortiguador actúa hacia la derecha y las fuerzas que se oponen al movimiento de esta masa M3 serían la fuerza debido a la inercia, la fuerza FM3, y la fuerza del amortiguador que actúa sobre esta masa tratando de evitar el desplazamiento, que sería F sub D2. Entonces la ecuación de equilibrio para esta tercera masa nos quedaría de esta forma. Ahora lo siguiente, pues nosotros podemos eliminar de estas ecuaciones de equilibrio los términos que incluyen la fuerza debido a la masa M1 y la fuerza debido a la masa M2, porque son masas iguales a 0, entonces los podemos quitar de estas ecuaciones. Estas siguen siendo nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Podemos sustituir en estas ecuaciones de equilibrio las ecuaciones de los elementos. Aquí están las ecuaciones de elementos ya sustituidas en estas ecuaciones. Aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones, con lo que vamos a considerar tres incógnitas. Las incógnitas serían x1, x2 y x3. Entonces nosotros queremos resolver este sistema de tres ecuaciones de tal forma que nada más nos quede la ecuación que nos interesa para la función de transferencia. En este caso nos interesa que solamente quede x2 y por supuesto la variable de entrada, porque queremos formar la relación x2 entre f de s. Entonces podemos simplificar un poquito estas expresiones, agrupar términos comunes. Por ejemplo, en el caso de x3, de la tercera ecuación de equilibrio, podemos agrupar la variable, todos los términos asociados a x3, como está en esta ecuación. Y otra vez podemos resolver por cualquiera de los métodos conocidos este sistema de ecuaciones, de tal forma que podamos despejar x2 en función de f de s. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras tres ecuaciones de equilibrio. De la primera ecuación podemos despejar x1, que nos queda en función de x2 y de la señal de entrada. De la tercera ecuación podemos despejar x3, que nos va a quedar en función de x2. Las dejamos en función de x2 porque es la variable que nos interesa que quede. Estas dos ecuaciones las podemos sustituir en la segunda ecuación, en esta ecuación, como estoy haciendo aquí. Y ya nos queda simplemente una ecuación en función de x2 nada más, y por supuesto de la variable de entrada que está por acá. El resto pues es simplificar.
Aquí simplemente estoy simplificando, algunos términos se cancelan, se simplifican. De aquí para acá simplemente estoy asociando los términos comunes a x2 y estoy resolviendo la fracción. De aquí para acá simplemente estoy simplificando algunos términos que se eliminan aquí en el numerador. Y finalmente el resto es formar la función de transferencia, que es la relación x2 entre f de s. Entonces podemos pasar multiplicando este término denominador hacia la izquierda y pasar dividiendo este término numerador otra vez hacia la izquierda. La variable de entrada la pasamos dividiendo del lado derecho. Finalmente pues tenemos la función de transferencia. De aquí para acá el resto es normalizar la ecuación, es decir, dividir numerador y denominador entre m3 por d1. Y finalmente pues evaluar los parámetros en esta expresión, lo cual nos lleva a una función de transferencia como esta. Pues bien, estos son los dos ejemplos de esta sesión. Espero haber aclarado algunas dudas. Estos dos ejemplos los tomé de la sección de ejercicios de esta bibliografía. Y pues los demás elementos de modelado los pueden consultar también de este par de bibliografías. Les agradezco mucho su atención, los invito a suscribirse para ayudar a hacer crecer este canal. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.